bendiga. Amén. Bueno, me han encomendado la tarea de traer palabra de Dios para ustedes hoy. Amén. Y qué bueno que tenemos nuestros oídos listos, preparados para escuchar su palabra. Quisiera empezar leyendo un versículo bíblico y orar para que el Señor sea quien tome el control. Amén. En el libro de Isaías 61, versículo 3, dice la palabra: y en lugar de ceniza te darán un turbante de gloria, en lugar de llanto, óleo de alegría, y en lugar de espíritu de desmayo, vestidura de alabanza. Amén. Padre Santo, eterno Dios, te pido, Señor, que en esta hora tome el control, bendito Dios. Seas tú quien esté hablando, bendito Dios. Hay un pueblo que necesita escuchar tu voz. Hay un pueblo que necesita escuchar tu palabra, Señor. Que tú cambies y transformes nuestros corazones y nos acerque, bendito Dios, a tu trono de gracia, Padre bendito. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si le quieren poner un título, el tema con el que queremos empezar hoy es la cobertura de Dios. Amén. Y quisiéramos empezar leyendo en el libro de Salmos 94, versículo del 1 al 4. Quisiera leerte unos versículos aquí y quisiera llevarte a entender lo que es la cobertura de Dios. Y si tú no tienes la cobertura de Dios todavía, ¿por qué tú no la tienes? ¿Qué sucede? ¿Qué significa la cobertura de Dios? ¿Y por qué hay personas que pueden tener la cobertura de Dios y otros no? ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿Será que Dios divide a las personas? No. Vamos a empezar leyendo en el libro de Salmos 91 del 1 al 4. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Aquí está hablando de alguien que tiene la cobertura de Dios, pero no es alguien cualquiera, es alguien que se puso a disposición de Dios para que esa cobertura no le faltara. Y cuando sintió que esa cobertura le faltó, recurrió inmediatamente a las manos de Dios. Se puso directamente en las manos de Dios porque sabía que había fallado, sabía que le había fallado a Dios y tenía que volver a estar bajo la cobertura de Dios. El que está fuera de la cobertura de Dios está en condenación. El que está fuera de la cobertura de Dios solamente tiene un camino, un destino, y es el infierno. Amén. Así que yo hoy te animo a que procure que tu vida esté bajo la cobertura de Dios. La cobertura de Dios es un tema fundamental en la Biblia. En el mundo que vivimos hoy y siempre está lleno de peligros, de problemas, de dificultades, de cosas que no entendemos, pero suceden. Y si tú no estás sujeto, bien cimentado en la palabra, bien cimentado en Cristo, si no está en la cobertura de Dios, cualquiera de estos problemas que vienen, vendrán y seguirán viniendo a tu vida y a la vida de cada persona. Siempre hay situaciones. Tú caerás en desgracia, caerás en drogas, en alcohol, vicios, cualquier tipo de vicios. ¿Por qué? Porque no está en la cobertura de Dios. Ahora, cuando tú estás cimentado en la cobertura, está cubierto por el Dios Todopoderoso, puede venir lo que venga y no te removerá. Puede venir lo que sea a tu vida y tú te mantendrás firme, te mantendrás seguro. Amén. Dios nos ofrece su cobertura y protección, que significa habitar bajo su cobertura. ¿Cómo podemos nosotros adquirir la cobertura de Dios? Dice
el salmo que leíamos anteriormente, el versículo 1, Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La cobertura de Dios es una realidad espiritual. No es algo que simplemente una teoría, que hoy yo te la estoy leyendo y tú la lees, pero eso no significa nada. No, es una realidad espiritual la cobertura de Dios. Si tú la quieres experimentar, solamente tienes que humillarte delante de la presencia de Dios. ¿Quién no la experimenta? Quien quiere seguir su propio destino, quien quiere seguir sus propios caminos, quien no atiende a la voz del llamado de Dios cuando viene a tu vida. Esa persona no tiene la cobertura de Dios. La cobertura de Dios no es solo una figura retórica, sino una verdad bíblica que se experimenta en la vida diaria. ¿Sabes cómo tú experimentas la cobertura de Dios? Si aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque es la única gran verdad que viene a tu vida y nunca te abandonarás. Cristo es esa verdad que tú necesitas escuchar para estar cubierto día tras día. Para que cuando el enemigo quiera venir a atacarte, cuando las inclemencias de la vida quieran venir sobre ti, tú tengas una coraza, tú tengas algo que te estás protegiendo, tú tengas algo que te estás cubriendo. Amén. El versículo 3 del Salmo 91 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dios te protege de cualquier tipo de peligro. El cazador está ahí y te va a tirar lazo. Va a venir a tirarte lazo. El lazo puede venir en forma de un hombre guapo, maravilloso, o en forma de una mujer, ya sabes cómo. No te voy a explicar mucho. El lazo va a venir a tu vida de muchas maneras. O la peste destructora puede venir en forma de una enfermedad, en forma de algo que nadie quiere escuchar, una enfermedad, o en forma de algo mucho más difícil. Nadie quiere que le hable de la muerte, pero puede venir. La peste destructora puede venir a tu vida en varias maneras. Pero si tú estás cubierto, no importa. Porque aún sea la muerte para ti será un sueño en el cual descansará para despertar en la presencia de tu Creador. Amén. Pero tú tienes que estar convencido de eso, de que tú estás cubierto. Porque el temor llega cuando no sabemos si realmente tenemos la cobertura de Dios o no. A cualquiera le llega temor cuando le dicen: mira, te quedan 2 meses de vida, te queda 1 mes de vida. Nos entra flojera. Pero esa flojera viene más porque no sabemos qué hay más allá. No sabemos lo que hay de aquel lado y no estamos en la cobertura de Dios. Si tú estás cubierto verdaderamente por el Dios Todopoderoso, tú dirías como dice el hermano Pablo: para mí el morir es ganancia. Ahora yo quiero estar aquí para hacer la obra de Dios. Si no es eso, ¿para qué quiero estar aquí? Si no es para hacer la obra de Dios, si no es para llevar su mensaje de salvación, para que otros también alcancen lo que hemos alcanzado nosotros. Amén. En el versículo 4 dice el Salmo 91: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La cobertura de Dios nos ofrece seguridad y protección. Y en medio de las tormentas de la vida, ahí tú la experimentarás. Va a experimentar la cobertura de Dios en los momentos más difíciles, porque Él no te va a abandonar. Dios nunca ha abandonado a sus hijos, a su pueblo. Ahora bien, tú tienes que saber, ¿eres hijo de Dios? El otro día alguien me decía que no estaba de acuerdo conmigo porque yo le decía que no todos somos hijos de Dios. Y alguien me decía: yo no estoy de acuerdo con usted, hermano. Digo yo: tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Tú tienes que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que hijo es aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si no, tú eres criatura de Dios, hechura de Dios. Tú pasas a ser hijo y hermano de Jesús cuando lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida. Así que no te equivoques. No te equivoques, porque si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tú no eres hijo de Dios. Tú eres una criatura suya, una hechura suya. Amén. Y tú podrás estar de acuerdo conmigo o no,
lo que tú tienes que estar de acuerdo sí o sí es con lo que dice la palabra de Dios. Amén. En Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios. Aquí está el tema central de si tú quieres o no, o si tú tienes o no la cobertura de Dios. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe tú nunca podrás tener la cobertura de Dios. Jamás. Nadie que diga yo no creo en Jesús tiene la cobertura de Dios. Nadie. Porque el requisito fundamental para tú tener la cobertura de Dios es haber creído. Dice la palabra que lo único que tú necesitas para condenarte es no haber creído que Cristo vino en carne, que Cristo es el Hijo de Dios y que Él vino a dar su vida por ti. Si tú no crees en Jesús, olvídate, que es lo único que tú necesitas para vivir una vida de condenación. La cobertura de Dios se experimenta a través de la fe en su palabra y en su carácter. Amén. Cuando confiamos en Dios y en su palabra, podemos experimentar su ayuda, podemos experimentar su gozo, podemos experimentar su cobertura cuando confiamos en su palabra. Amén. Pero a veces hay muchos de nosotros que quiere la palabra de Dios, aquella que le son útiles, aquella que le son convenientes, aquella que le hablan de bendiciones, aquella que le hablan de prosperidad, aquella que le hablan de que la palabra de Dios no es un horóscopo que viene para decirte cuándo te va a ir bien. La palabra de Dios es para aceptarla. Amén. No para discutirla, no para coger los versículos que a mí me interesan por conveniencia. No, la palabra de Dios es para aceptarla y para vivirla cada día. Amén. Y así experimentaremos la cobertura de Dios. Como te decía anteriormente, la cobertura de Dios es una realidad espiritual que tú tienes que experimentar. A veces hay muchas personas aquí que van vagando de aquí para allá, día tras día. Van, vienen, escuchan palabra, pero no se convencen. ¿Qué espera para que la palabra de Dios llegue a tu vida y haga la obra que tiene que hacer? El Señor dijo que la palabra no volvería a Él vacía, sino que haría la obra para la que Él la envió. Pero para que esa obra se haga en tu vida, quizá tú dirás, pero ¿cuántos años y no experimento nada? Pero para que esa obra se haga en tu vida, tú tienes que abrirle el paso. Tú tienes que darle paso al Señor para que esa obra entre en ti. Si tú no le permites, si tú tienes lugares secretos para Dios y no deja que Él transforme esos lugares secretos, entonces nunca se experimentará en ti esa transformación que Dios quiere hacer. Porque Él no te va a obligar. Él está tan caballeroso que Él espera que seas tú quien diga, sí Señor, aquí estoy. Amén. ¿Estás tú experimentando la cobertura de Dios? ¿Quieres confiar en Dios y en su palabra para experimentar su protección? Pide a Dios que te revele qué necesita para tener la cobertura de Dios. Amén. La cobertura de Dios también se expresa como manto, como un manto, como una ropa, algo con lo que te cubre. Amén. Lo leíamos al principio, en el primer versículo que leímos, en Isaías 61:3, leíamos, y dice, te lo leo de nuevo, dice Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. ¿Qué significa el manto del que está hablando aquí la palabra?
¿Qué es un manto? Un manto es una prenda de vestir. En la antigüedad el manto se utilizaba por varios motivos. El manto significa espiritualmente la cobertura de Dios, de lo que te estoy hablando. Amén. Pero el manto, te voy a hablar un poco del manto como prenda de vestir. En la antigüedad lo utilizaban para cubrirse del calor o para cubrirse del frío. Y más en esos países árabes y en Israel, donde hay grandes lugares desérticos, donde hay muchos desiertos, el manto lo utilizaban para cubrirse. En esa época de mucho frío, tenían que tener un manto puesto. O cuando el calor es muy abrasador, se ponían un manto para cubrirse, para que el sol no le quemara. Amén. También el manto era un símbolo de autoridad. En aquella época los sacerdotes, los profetas, los escribas, los fariseos utilizaban un manto para que lo identificaran. Era un símbolo de autoridad. La persona que tenía un manto se le reconocía la autoridad con la que tenía. Así que si tú te dejas poner el manto que Cristo quiere poner en tu vida hoy, habrá autoridad en tu vida para vencer al enemigo. Amén. Protección. El manto se utilizaba para proteger también. El manto también era un símbolo de identidad. Habían personas o grupos que utilizaban un manto de un color determinado y ese color determinaba a qué grupo de personas pertenecía la persona que llevaba ese tipo de manto puesto. Ese color, esa característica que tenía ese manto, pues identificaba a una persona. Por eso tú y yo tenemos que tener un manto que nos identifique con el mundo. ¿Qué manto tienes tú? Si no deja que Cristo te cubra con su manto, tú sales ahí al mundo y el mundo te ve igualito que como son ellos. ¿Qué diferencia hacemos tú y yo del mundo que nos rodea? Si tú bebes, si tú fumas, si tú te drogas, si tú tienes muchas mujeres o muchos hombres, ¿qué te está identificando? ¿Qué diferencia estamos haciendo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Puedes tú decir, yo tengo el manto de Cristo si vivo ese tipo de vida? Jamás podrá decir, yo tengo el manto, ni la cobertura de Dios va a caer sobre mí si mi vida no honra el nombre de Cristo. Amén. En el contexto espiritual te decía que la cobertura y la protección de Dios, el manto representa eso, la cobertura y la protección de Dios. Se menciona que hay un manto de alabanza, lo leímos en Isaías 61:3, un manto de alegría, de gozo. Amén. Vamos al libro de Efesios 6:14, para que leamos Efesios 6:14. Dice la palabra: por tanto, estad firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad y vestidos del pecho con la justicia. ¿Tú estás ceñido con la verdad? ¿Y qué es la verdad? Decía una vez el gobernador que estaba en Israel, le decía a Jesús, ¿y qué es la verdad? La verdad no es una filosofía, la verdad no es un principio, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Amén. Y si tú no aceptas que Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces tú no tendrás la cobertura de Dios. Dice Isaías 59:17, vestido de justicia como de una coraza, con el casco de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se envolvió de celo como de un manto. Está hablando aquí de Jesucristo. Amén. El profeta Isaías está hablando aquí de algo que ocurriría 400 años después, cuando Jesús vino. Y ese manto tiene que caer sobre ti y sobre mí, si queremos eternidad, si queremos vivir para siempre. Ahora, si tú quieres seguir viviendo como estás, viniendo cada domingo, una bolsita de comida, me la como, me la vengo, voy, trabajo, voy, vuelvo y hago mi vida lo que me da la gana,
entonces ese manto nunca tú lo verás en tu vida. Amén. Tú tienes que ser tajante en términos de decir, hasta aquí, basta. Hoy es el momento de yo decir, acepto a Cristo. Hoy es el momento de que la cobertura de Dios va a venir a mi vida. Ya basta de yo dejarme engañar de Satanás, de yo dejar que el enemigo tome ventaja en mi vida y haga conmigo lo que le dé la gana. Amén. Dice el Salmo 61:3. Salmo 61:3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Tú puedes decir eso de Dios? ¿Ha sido Él tu refugio? ¿Ha sido Él la torre fuerte que tú necesitas delante del enemigo? A todos el enemigo no va a atacar, o no ha atacado ya. A todos. Ninguno se escapará a las garras del enemigo. Pero podemos nosotros decir en algún momento, Jesús es mi torre fuerte. Él me libra de los brazos del cazador. En el Salmo 32:7, Salmos 32:7, dice la palabra: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Mira, si tú quieres experimentar, hemos hablado de dos cosas importantes: la cobertura de Dios y el manto. El manto representa esa cobertura de Dios sobre tu vida. Si tú quieres experimentar eso, nunca dejes de alabar a Dios, nunca dejes de adorar a Dios. Aún en el tiempo más complicado, más difícil por el que pueda experimentar, alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta su nombre. Y experimentarás algo diferente. Experimentará la cobertura, experimentará que ese manto del que la palabra de Dios habla vendrá sobre tu vida. Amén. En el Salmo 61, versículo 3, leemos: Bueno, ya lo leímos ese, perdón. Salmo 61, versículo 3. Pero bueno, no está de más que vuelva y te lo repita, que Él, que Cristo es tu torre fuerte. Deuteronomio 33, 27. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dice, destruye. Amén. Él destruye al enemigo. Pero para que el enemigo se vea vencido en ti, para que el enemigo esté debajo de tus pies, como dice la palabra, tiene que haber algo muy importante en ti y en mí. Es obediencia. Amén. Es no resistirte a la palabra de Dios, es no resistirte al llamado que Dios te hace, es volverte realmente a Dios y decir, yo necesito lo que esa palabra que ha venido a mi vida hoy estarán trayendo convicción. Amén. Yo lo necesito. Porque si esa palabra viene hoy a tu vida y entra por aquí y sale por aquí, de nada sirve. Y el domingo va a pasar, el domingo próximo pasará lo mismo. Llegará la invitación de parte de Dios a tu vida. Entrará la palabra a ti, entrará por acá, saldrá por acá y tú seguirás en la misma situación de siempre. Amén. Si tú quieres que haya cambio en tu vida, empieza hoy, empieza ahora. Es el momento, no esperes más. Dice Proverbio 30, versículo 5, y ya voy terminando. Quiero dejarte con el anhelo de seguir escuchando. ¿Quién aquí en algún momento de su vida, creo que ahora no lo hace, pero ¿quién aquí en algún momento de su vida vio telenovelas? Telenovelas o series de esas que dan. Tú te das cuenta que en la telenovela o en la serie, cuando está más interesante, se acaba, para que tú tengas que volver al día siguiente o a la semana siguiente a ver. Pues vamos a hacer eso. Ahora, mientras más interesante se ponga, terminamos y el próximo día
continuamos. Amén. Sea conmigo o sea con otro pastor, con un pastor. Porque no se trata de mí, se trata de la palabra que viene a tu vida. Amén. No se trata de que lo que yo estoy diciendo es importante. No, lo que es importante es lo que dice la palabra de Dios. Lo diga yo, o lo diga el hermano, o lo diga el pastor, o lo diga quien lo diga. Es la palabra de Dios lo que debe ser importante para ti. Amén. Dice el Proverbios 30, versículo 5. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. Amén. No una parte de la palabra, no la parte que te conviene, no el versículo que escuchaste que te dijo que todo te iría bien, que conseguiría un enamorado o una enamorada y que todo sería color de rosa. No, toda la palabra. Amén. Y ya para terminar, te quiero leer un versículo en el Salmo 23, versículo 4. Y con esto termino y te digo, ¿quieres la cobertura de Dios? Salmos 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. ¿Podría tú decirle eso al Señor hoy? Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Oh Señor, Padre eterno, Padre bendito, reconozco delante de ti, bendito Dios, que necesito tu vara y tu cayado, que necesito tu palabra que viene para reprenderme, que viene para corregirme, que viene para instruirme, que viene para transformarme, para hacerme mejor persona. Estoy convencido, Señor, que si me mantengo fiel a ti, bendito Padre, seré protegido. Que si vengo en busca de cobertura, la encontraré, bendito Dios, porque tú nunca me has fallado, bendito Padre. Tu palabra nunca ha fallado. Hoy pongo mi vida en tus manos. Reconozco delante de ti que te necesito, que necesito que me cubras con tu manto precioso, oh Dios. Ese manto de justicia, ese manto de alegría que venga sobre mí, Señor. Ayúdame, Señor, a no apartarme de tu presencia. Gracias, Dios, porque en ti he confiado, porque nunca quiero apartarme de ti, Señor. Permite que hoy tu Espíritu traiga convicción a mi vida, Señor, para acercarme a tu trono, Señor, y recibir de ti las bendiciones que tú tienes preparadas para tus hijos, Padre Santo. Gracias por cada hermano que está aquí, por cada amigo, por cada persona que hoy está recibiendo tu llamado, Señor. Aquello en lo cual hoy tú estás trayendo convicción. Yo clamo y pido por ellos, Señor, para que no salgan de aquí sin arrepentimiento, sin sentir, Señor, que tú les estás llamando, que tú les has tocado, Señor. Que puedan tener la certeza de que al salir por esa puerta tienen salvación y eternidad en sus vidas, bendito Dios. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.